Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema de los analizadores sintácticos monádicos, que también les llaman parsers monádicos o parsers funcionales, ¿no? Que en pocas palabras pues es la forma de implementar un analizador sintáctico siguiendo como todos estos conceptos que ya habíamos visto, como los aplicativos, las mónadas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta los videos pasados habíamos visto justamente cómo la primitiva do que nos regalan las mónadas justamente nos permite combinar los resultados de los distintos parsers en secuencia, ¿no? Entonces, básicamente, con la salida que nos genera para una cadena, ¿no? Lo voy pasando como entrada para el siguiente parser y así sucesivamente. Sin embargo, tenemos otras formas de combinar estos analizadores y es justamente que yo aplique un parser a la salida o más bien a una de las cadenas que me están pasando, y si este parser falla con esa cadena, puedo decir no, pues no me sirvió, aplico otro parser con exactamente la misma entrada. Entonces, a este punto en el cual estamos tomando una decisión, lo podemos ver justamente como una elección o como una alternativa, ¿no? Entonces, hacer como esta decisión por default con lo que tenemos hasta ahorita, pues sería bastante específico para los parsers y de hecho sería demasiado difícil, ¿no? Entonces, debido a esto, pues hay una generalización de los parsers que permiten hacer esto, y el concepto se captura justamente utilizando la clase de tipos que se conoce como alternative. Entonces, alternative ya está incluida en la biblioteca control.applicative, por si la necesitan utilizar, pero en pocas palabras se define de esta forma. Entonces, para que yo pueda decir que algo es una alternativa, ¿no? Necesito que sea primero un aplicativo, es decir, sabemos hacer el mapeo para uno o más argumentos, ¿no? O sea, todo lo que ya vimos de applicative y de functor. Entonces, en pocas palabras, una alternativa es un funtor, ¿no? Que debe soportar dos operaciones básicas, que son empty y nuestro operador, que nos va a permitir tomar decisiones, que básicamente es un OR, como el OR que ponemos cuando definimos gramáticas, ¿no? Entonces, tiene otras primitivas, las iremos platicando poco a poco. De hecho, pues no vamos a ver absolutamente la definición exacta de la clase, no tiene sentido que la veamos porque solo nos interesan ciertas cosas, ¿no? Así como no vimos las clases monad, ni las clases, ni otras clases con exactitud a como vienen implementadas en el preludio, pues así lo vamos a hacer, ¿no? Y esto justamente porque solo nos interesa cómo funcionan ciertas primitivas. Hay detalles de la implementación muy particulares que no vale la pena que estudiamos pues en un curso, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿no? Empty, que es nuestra primera función o nuestra primera función, básicamente nos está representando la alternativa que falló, es decir, esta noción que decíamos, si uno falla, haces la otra, ¿no? Entonces necesitamos una forma de representar ese fallo, y como hemos estado haciendo hasta ahorita, pues empty, que era la lista vacía, pues nos funcionaba bastante bien. Ahora ya no puedo poner la lista vacía porque me confundiría con los resultados del parser o el resultado de una alternativa. Entonces, para eso utilizamos la función empty, pero estamos representando básicamente la misma noción de que ocurrió un error. Y nuestro operador OR básicamente lo que está haciendo es permitir decidir entre dos resultados. Me pasan dos resultados que en este caso van a ser pues resultados de un parser. Si el resultado de aplicar el parser 1 falla, aplico el resultado del parser 2, ¿no? Y ese es el que devuelvo. O si el primero tuvo éxito, pues devuelvo ese, ¿no? Entonces, adicionalmente, así como nuestros funtores y nuestros aplicativos deben de cumplir ciertas propiedades, pues también las alternativas tienen sus leyes, ¿no? Que en este caso solo tenemos estas tres leyes, que en pocas palabras lo que nos están indicando es la identidad, ¿no? Que es
las primeras dos propiedades, cualquier cosa con empty es esa cualquier cosa, y por otro lado que tenemos que es asociativa a esta operación, ¿no? Es decir, yo puedo aplicar X con la asociación poniendo entre paréntesis Y con Z, o primero hago la asociación de X con Y y finalmente con Z, ¿no? O sea, puedo colocar los paréntesis de ambas maneras y son conceptos equivalentes, ¿no? Entonces, para ver cómo funcionan las alternativas, evidentemente necesitamos un tipo de dato para probarlo, y lo que podemos hacer es utilizar a nuestro viejo amigo Maybe, que nos ha servido bastante para ejemplificar estos conceptos. Entonces, básicamente les voy a decir que Maybe es una alternativa, diciendo que pues el empty correspondiente de una alternativa pues sería el nothing, ¿no? Que pues hace sentido porque hemos estado utilizando nothing como sinónimo de error, ¿no? Entonces, si yo encuentro un nothing, pues eso significa que la alternativa no pudo evaluar algún caso y por lo tanto tenemos un empty. Y de la misma forma, el operador OR lo puedo definir de esta manera: nothing OR cualquier otra cosa, que debería ser un maybe que está encapsulando algún valor, pues sería ese otro valor, ¿no? Justamente también para que cumpla estas leyes, ¿no? Y por otro lado, si yo tengo un just de X y cualquier otra cosa, pues no importa, porque como just tuvo éxito, pues devuelvo ese just, ¿no? Si este just no hubiera tenido éxito, sería un nothing, y entonces debería devolver la segunda cosa, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si falla el primero, devuelvo el segundo, y si no falló, devuelvo el primero, ¿no? Entonces es bastante sencillo como interpretar el significado de OR y empty. Básicamente es, como les decía, es como cuando tenemos en una gramática, por ejemplo, decimos un número, puede ser un 0, o un 1, o un 2, o un 3, o definimos la estructura de ciertas cadenas. Es lo mismo, ¿no? Entonces, si se cumple alguno, devuelvo esa instancia o ese valor, ¿no? Y por supuesto, si lo que nos interesa es estar definiendo nuestros parsers, pues necesitamos que parser sea instancia también de alternative, ¿no? Entonces recordemos que nuestros parsers son funciones que reciben un input y nos devuelven una lista con una única tupla en su interior, ¿no? Entonces, nuestra instancia de empty ya la conocíamos, ya habíamos definido que la lista vacía nos permitía reportar un error. Entonces, el caso empty pues será justamente el parser que recibe una entrada y devuelve la lista vacía, ¿no? Porque eso significaba un error. Si por el contrario me pasan un parser P o un parser Q, lo que voy a hacer es construir una función que primero trate de evaluar P con el input. P es nuestro primer parser. Y en caso de que ese primer parser nos devuelve el vacío, pues devolvemos el parser de Q, ¿no? Y en caso contrario, es decir, que no nos haya devuelto en la lista vacía, sino que sí nos generó una tupla con un valor, pues devuelvo esa tupla como resultado, ¿no? Entonces ya tengo mi alternativa definida para los parsers. Entonces, utilizando esta idea o esta noción de alternativas, ya puedo construir parsers un poquito más detallados, ¿no? Por ejemplo, parse de empty, como ya sé que pues es un error, ¿no? Con cualquier cadena, pues va a seguir propagando el error y nos va a devolver la lista vacía. Por otro lado, si yo hago parse, por ejemplo, de item o return de con esta cadena, primero va a tratar de hacer match con item, ¿no? Item, si se acuerdan, nos devolvía el primer elemento de una lista, ¿no? O de una cadena, el primer carácter. Entonces, pues básicamente sí lo puede hacer, entonces ya no necesitamos evaluar, es como cortocircuito, ¿no? Entonces me devuelve el A y el BC y ya no es necesario que yo cree otro valor. Por otro lado, si en lugar de ítem, o más bien si este ítem hubiera fallado o yo explícitamente pongo este empty, básicamente lo que le estoy diciendo al OR es que ya falló el lado izquierdo, entonces necesito devolver el lado derecho. Entonces el lado derecho simplemente nos dice return D, entonces pego aquí mi D y listo, ¿no? Ese sería el resultado de mi parser, ¿no? Entonces básicamente la alternativa, así es como funcionan, son bastante útiles para evitarnos tener un if, por ejemplo, ¿no? Simplemente con el OR voy tomando un camino u otro dependiendo de los resultados del parser. De hecho, la clase
o bueno, la biblioteca control.monad, que ya hemos estudiado, tiene una clase muy parecida que se llama Monad Plus. Esta clase, ¿no?, que estamos viendo ahorita, alternativa, sería básicamente equivalente a Monad Plus, pero solo aplicaría con tipos monádicos, ¿no? Entonces ahí tiene algunas primitivas que se llaman M0 y M+, pero para fines prácticos estamos utilizando esta clase justamente porque las primitivas empty y or nos permiten justamente, como ya les había dicho, dar una similitud con las gramáticas que ya teníamos, ¿no? Entonces, como que la forma de las gramáticas se acopla muchísimo más a la versión de Alternative, ¿no? Pero, sin embargo, si por algún lugar ustedes encuentran la clase Monad Plus y también se ajusta a lo que quieren hacer, la pueden usar sin problema alguno, ¿no? Entonces, ahora que tenemos estas alternativas definidas, podemos definir otras funciones, otras primitivas que nos permitan ir procesando o generando analizadores sintácticos un poquito más sofisticados, ¿no? En particular, podemos dar algunas primitivas para procesar caracteres dependiendo de lo que están representando, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a definir nuestra primera función que se llama SAT. SAT viene de que yo voy a recibir un predicado, y si el primer carácter de mi cadena o del elemento que esté procesando cumple con ese predicado, lo puedo devolver como resultado, ¿no? Entonces SAT básicamente va a recibir ese predicado que, como estamos procesando cadenas, va a recibir un char y nos va a devolver bool en caso de que pues, se cumpla con ese predicado. Y al final pues vamos a tener un parser char, ¿no?, dejando ese elemento que sí cumplió con el predicado. Entonces básicamente lo que hago es extraer el primer elemento con ítem, y entonces después decido si X, que fue el elemento que extrajo ítem, cumple con el predicado, pues devuélvelo. En caso contrario, devolvemos empty porque pues no lo está cumpliendo, ¿sí? Entonces, usando esta nueva función, puedo definir nuevas funciones para procesar individualmente pequeños caracteres, ¿no? Por ejemplo, puedo definir la función digit, que lo que hace es verificar que el primer elemento de mi cadena sea un dígito. Lower, que verifica que el primer elemento sea minúscula. Upper, que verifica que el primer elemento sea mayúscula. Letter, que verifica que el primer elemento sea una letra, ¿no? Alphanum, que verifica que el primer elemento sea un valor alfanumérico. Y finalmente esta función char, que lo que hace es, yo le paso un carácter y entonces verifica que el primer carácter de la cadena que va a procesar el parser sea exactamente igual al carácter que me pasaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues creo que todas estas funciones son claras, ¿no? Simplemente estoy verificando una propiedad, ¿no? Pero a lo mejor aquí causa confusión esta sección, que básicamente lo que hace es, mira, yo te paso un char, que en este caso es un char A, y entonces vemos que la primera letra de la cadena en efecto es A. Entonces, como A es igual a A, pues la devuelvo tal cual, ¿no? De hecho, ahí me faltaron las comillas, ¿no? Entonces hay que también considerar eso. Entonces, listo, si ya tengo char A, pues también debería poder tener una forma de verificar una cadena completa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta lámina, que es definir la función string, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es, primero, si me están pasando una cadena, pues voy a verificar que la cabeza de esa cadena en efecto sea igual a la que yo estoy buscando. Si esto falla, pues nos va a devolver ahí un errorcillo, un empty, y pues ya detengo automáticamente mi ejecución. Y también pues necesito verificar que la cola de la cadena esté contenida ahí, ¿no? Entonces recursivamente voy a ir verificando carácter por carácter si es que alguno es igual, ¿no? Entonces voy a ir tomando el primer elemento de la primera lista, de la primera cadena, y ver si corresponde con la cabeza de la del parser, ¿no? Y después avanzo un carácter y así voy comparando una por una, y si todas en efecto fueron iguales, pues devuelvo esa cadena, ¿no? Cuando termino, pues justamente cuando ya llegué a la lista vacía, ¿no? Entonces, si todo esto se cumplió, devuelvo la construcción de la cadena, es decir, tal cual la cadena que me pasaron, eso devuelvo, ¿no? Entonces, ejemplos, si yo hago parse de string de ABC, pues vemos que tal cual el ABC aquí está contenido, entonces me hace el parser de ABC, y el def pues ya no lo procesa porque no cumple. En este caso tenemos ABC, aquí uno diría pues tiene AB, entonces lo va a generar, pero no, porque acuérdense que va verificando
todos los caracteres. Entonces, en el momento en el que busque C, esto va a fallar y entonces por eso nos está volviendo la lista vacía. Lo mismo aquí. Bueno, estas funciones, ahí se me pasó ponerles una introducción. Tenemos dos funciones que estas no las estamos definiendo a manita porque ya están definidas en Haskell, pero son muy importantes. Many y some básicamente lo que hacen es aplicar un parser n veces, ¿no? Hasta que la aplicación de ese parser falle, ¿no? Entonces el resultado de la aplicación de estas funciones pues lo va generando o lo va concatenando en una cadena. La diferencia entre many y some es que many permite 0 o más aplicaciones, es decir, si la primera falla nos devuelve la cadena vacía, y some justamente requiere que al menos una de estas aplicaciones tenga éxito, ¿no? Por eso, si yo aquí hago many digit, ¿no? Justamente me va a buscar, mira, este es un dígito, sí, este es un dígito, sí, este es un dígito, sí, este es un dígito, no, entonces ya no lo considera y me deja la cadena 1, 2, 3 como resultado del parser. Por otro lado, si hago parse de many digit, pero ahora no pongo ningún dígito, pues parse me dice, ok, el primero es un dígito, no, ok, es la vacía. Y el segundo, como ya genera un error, pues se detiene y ya no genera absolutamente nada, ¿no? Entonces justamente permite como tratar de generar elementos 0 o más veces. A diferencia de some, que lo que hace es automáticamente no encuentra un dígito, entonces devuelvo la lista vacía porque esto ya no es un dígito válido, ¿no? Entonces many y some son bastante útiles para que vayamos procesando cadenas conforme vamos leyendo los caracteres, ¿no? Entonces, ¿por qué no necesitamos definir ni many ni some? Pues porque justamente, como les platiqué hace ratito, alternative ya las tiene, ¿no? Les decía que faltaban de proveer algunas funciones. Alternative ya las tiene y pues si se dan cuenta tiene exactamente la misma firma. Recibo un parser y devuelvo una lista que tenga pues los resultados de aplicar dicho parser de manera encadenada, ¿no? Some hace lo mismo. Entonces estas dos funciones tienen la particularidad de que utilizan recursión mutua, es decir, para generar many mando llamar a some y para generar some mando llamar a many. Entonces básicamente lo que hace many es una elección, una alternativa en donde trata de generar el some de x. Si no lo logra, pues devolvemos el pure de la vacía, ¿no? En este caso ponemos pure porque depende de la mónada del aplicativo que estemos generando, ¿no? Recuerden que pure mete datos en contextos, entonces si esto es un parser, pues justamente lo que va a hacer es meterlo en un parser que genere la lista vacía, ¿no? Y por el otro lado, some lo que va a hacer es concatenar el resultado de x, que es el primer elemento, porque many acepta al menos 0 o más veces, y ese resultado pues se lo pasa a many, ¿sale? Entonces una depende de la otra, ¿no? Entonces ahí se van llamando mutuamente hasta que alguna finaliza o llega a un caso base. Muy bien, entonces ahora que tenemos estas dos definiciones, pues ya podemos definir algunas funciones un poquito más interesantes para definir un analizador sintáctico. Entonces vamos a definir 3 analizadores. Uno, para detectar identificadores válidos, es decir, que tengamos el nombre de una variable bien definido. Ahorita con identificador solo vamos a admitir cadenas de letras y nada más. Bueno, tienen que empezar con minúscula, eso sí. Vamos a definir otro parser para detectar números naturales, entonces siempre tienen que ser números positivos. Y vamos a hacer otro que detecte el espaciado, ¿no? Es decir, yo encuentro un espacio y eso es lo que devuelvo como resultado, ¿no? Entonces, estas son las 3 funciones que les digo. La función ident básicamente lo que hace es buscar identificadores. Entonces, en x guardo el resultado de lower. Acuérdense que lower básicamente lo que hace es verificar que el primer elemento de la cadena sea minúscula. Justamente necesito eso. Y posteriormente hago un many alphanum justamente para que vaya generando cadenitas de caracteres alfanuméricos, pero con la restricción de que ya empezó con una minúscula. Entonces, si en algún punto lower falla o many falla, pues ya se detiene el parser. Pero en caso contrario, concateno esa x con xs. Xs se va a instanciar con todos los caracteres alfanuméricos que encuentre many.
Si por ahí encuentra uno que ya no es alfanumérico, se detiene y listo, ¿no? Por ejemplo, un espacio. Por el otro lado tenemos a NAT, que les decía que construía números naturales. Entonces definimos XS como some digit, ¿no? Queremos que todo sea digit, ¿no? Si no, no queremos many para que forzosamente desde el primer carácter se cumpla, ¿no? Entonces, en pocas palabras, aquí lo que tenemos es una lista de dígitos. Entonces lo que vamos a devolver, ¿no? Que ya es un número natural, de hecho, vamos a utilizar read para que pase esa cadena, ¿no? A el tipo correspondiente, que en este caso sería int, ¿no? Si se acuerdan de las funciones read y show, show lo que hacía era tomar un dato de un tipo y lo convertía a cadena, y read era inverso, tomábamos una cadena y lo convertía en algo de un tipo, ¿no? En este caso, pues en algo de tipo int, ¿no? Y finalmente, nuestro parser que detecta espacios, básicamente lo que hace es aplicar many a sat is space, ¿no? Aquí esta función nunca la definimos, pero la podríamos definir. Básicamente lo que hace es buscar que el primer elemento sea un espacio vacío, ¿no? Entonces, en cuanto encuentre el espacio vacío, vamos a devolver la tupla vacía. ¿Por qué devolvemos la tupla vacía y no devolvemos un espacio vacío? Porque, pues, ¿de qué me sirve almacenar un espacio, ¿no? Yo lo único que quiero saber es que ahí hay un espacio, ¿no? Entonces, por eso hacemos un return de la tupla vacía, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de cómo se utiliza esta función, ¿no? Por ejemplo, ident, aquí tiene dos identificadores, tiene ABC y adef, pero queremos el primerito que encuentre, ¿no? Entonces, justamente nos genera ABC. Lo mismo con nat, que tenemos aquí el 123 y ABC, entonces debe detectar el 1, 2, 3, porque lo que va haciendo es verificar uno por uno si lo que estoy leyendo es un número, ¿no? Que es justamente esto, el some digit. Y posteriormente en el space ABC, pues inmediatamente encuentra aquí un espacio, ya no procesa el resto de la cadena y nos devuelve el unit, ¿no? Que básicamente es la tupla vacía, ¿no? Entonces, justamente ya tenemos pues parsers un poquito más detallados, ya no estamos procesando únicamente un carácter. Entonces, así como definimos NAT, pues también deberíamos poder definir una función que procese números enteros, ¿no? Entonces la función int, ¿no? Básicamente nos tiene que devolver un parser de int. Entonces lo que verifico es que el primer carácter sea un signo de menos, ¿no? Entonces si lo verifica, pues continúa con la ejecución. En caso contrario, que no tenga signo de menos, vamos a tener una alternativa. Ahorita la checamos. Primero vamos a checar todo este bloque que está antes de la alternativa, es para los negativos, y el bloque de abajo es para los positivos. Entonces char del signo menos va a verificar que empiece con un menos. Después, pues ya, si ya verifiqué el menos, nada más hay que buscar el nat. Entonces, si ya tengo el nat, aquí ya tenemos un número natural, ¿no? Entonces, nada más lo multiplicamos o le pegamos el menos para que se vuelva un entero negativo. Y en caso contrario, es decir, que aquí falle la construcción del negativo, significa que era un positivo, entonces devolvemos nat, ¿vale? Entonces, las alternativas son bastante útiles. Lo que nos está diciendo aquí es que un número natural es un número que empieza con menos, o un número entero es un número natural que empieza con menos, o un natural simplemente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo hago parse de menos 123 ABC, pues esto es claramente el primer caso de mi alternativa, entonces devuelvo menos 123, ¿no? Y por supuesto, ahora que ya vimos cómo detectar espacios, pues es muy importante manejar los espacios, porque nos van a permitir separar en lexemas. Si se acuerdan del curso de lenguajes de programación, lo primero que tenemos que hacer, y de hecho es antes del análisis sintáctico, es un lexer. El lexer siempre nos permite separar las cadenas que vamos encontrando por espacios, ¿no? Entonces, si yo no manejo bien mis espacios y no detecto bien los espacios, pues voy a construir incorrectamente mis cadenas, ¿no? Entonces necesito definir funciones que me permitan separar en lexemas los elementos. Esa función o esas funciones ya existen, ¿no? Y es a lo que le llamamos el tokenizer, ¿no? Usualmente así les llamamos, en lugar de lexema, o lexer también se le suele llamar. Entonces, para obtener tokens de una cadena, ya a nivel de parser lo que quiero es omitirlos, es decir, si hay espacios en mi cadena los omito y yo voy procesando individualmente las subcadenas que están conformadas ahí. Entonces lo que voy a recibir es básicamente un parser, ¿no? Y devolver otro parser, pero ya con esta
noción de que estoy ignorando los espacios en blanco, ¿va? Entonces, lo primero que hago es ver si hay un espacio antes para ignorarlo. De hecho, si se dan cuenta, no lo estoy guardando. Lo único que estoy haciendo es, ok, fíjate si hay un espacio y ya. Después, vemos lo que nos devuelve este parser, o saco el resultado de ese parser, ¿no? Verifico si hay otro espacio, y entonces si ese parser o el resultado de ese parser está entre dos espacios, simplemente ignoro los espacios y devuelvo el valor que tiene el parser, ¿no? Entonces por eso estoy construyendo un nuevo parser que ignora básicamente los espacios, ¿no? Entonces ya puedo definir funciones un poquito más interesantes. Por ejemplo, ya teníamos aquí nuestra función ident, nuestra función add, nuestra función space, que básicamente lo que hacían era ir procesando uno por uno estos tipos de elementos, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora es procesarlos todos, ¿no? Es decir, sin importar que haya un espacio, procesalos. Entonces identifier, que sería ya la función completa de ident, pues básicamente es aplicarle token a ident. Natural es aplicarle token a nat. Integer es aplicarle token a int, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas tres funciones generalizan las funciones que habíamos definido anteriormente, y finalmente estoy definiendo una función que se llama symbol, que lo que va a recibir es un string y nos va a devolver un parser asociado a esa cadena. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es sacar la cadena que está englobando XS, buscar ese patrón en la cadena y después lo tokenizo, ¿no? Es decir, ignoramos los espacios, ¿no? Entonces el parser nuevo ahora ignora todos esos espacios. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, parse nats. Supongamos que queremos hacer un parser para leer listas, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos es un espacio, ¿no? De hecho, déjenme ver si no puse la definición de la función. Déjenme pausar esto. Ok, no sé por qué borré ese slide, pero bueno. Entonces vamos a definir una función que creo que de hecho vale la pena que vamos primero cómo se ejecuta, que recibe una lista, ¿no? Para esa lista puede tener espacios antes de los corchetes, espacios entre los elementos, espacios después de los corchetes. Entonces yo quiero definir un parser que justamente no le importe si tiene espacios, sino que busque que internamente en esos espacios o en algún punto de la cadena haya una estructura en forma de lista. En este caso vamos a considerar únicamente listas de números, porque si no esto se vuelve más complicado. Y entonces básicamente la función, ¿no?, la vamos a llamar nats y nos va a devolver un parser que pues es una lista, ¿no? Justamente sería la construcción de la lista que estoy detectando, ¿no? Entonces tengo que ver primero que nada si tengo el símbolo de corchete que abre, ¿no?, sin importar si hay espacios antes o después, justamente por la forma en la que definimos symbol. Después necesito ver si estoy leyendo un número natural, ¿no?, justamente para leer el primer elemento de la lista. Nuevamente, aquí me va a construir el primer natural, pero nuevamente sin importar que haya espacios, ¿no? Y después voy a buscar símbolos, ¿no?, que se conformen justamente por esta coma, y después haya un número natural, ¿no? Es decir, tengo el símbolo, una coma y un número natural, ¿vale? Entonces lo que va a hacer many es que va a buscar justamente ese patrón, ¿no? Entonces verifico que el primero sea un natural, después verifico que tenga a lo mejor una cadena con un espacio, pero symbol se va a encargar de quitarlo. Después tengo que tener necesariamente una coma y después un número natural. Y como estamos usando many, esto se va a repetir hasta que ya no cumplamos con el patrón. Una vez que ya no se cumpla con ese patrón, pues evidentemente tiene que haber un corchete que cierra. Nuevamente utilizamos symbol para que no considere espacios antes y después. Entonces lo que devuelvo es básicamente la concatenación del primer natural con todo lo que generó el segundo natural, ¿no? Entonces esto ya nos permite construir listas, ¿no?, que es justamente en este caso tenemos los espacios y nos devuelve la lista 1, 2, 3. Y si la lista está mal construida, sin importar que no tenga espacios, aquí no hay un número después de la coma, entonces nos devuelve el error, que es justamente la lista vacía, ¿no? Entonces pues bueno, vemos que ya podemos generar parsers un poquito más completos, que ya pueden tomar decisiones de, oye, mira, si se cumple esto, haz esto, si no, haz esta otra cosa. Entonces la siguiente lección lo que haremos va a ser definir parsers ya un poquito más detallados, con una gramática de expresiones aritméticas,
y que nos permita pues analizar un poquito más a detalle los componentes que tiene una gramática, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben que si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios del video o en el Classroom y pues yo los veo en otra ocasión. Se cuidan. Bye.